Un feliz día para cada uno de ustedes. Un feliz saludo en el primer lunes del tiempo de Adviento, de la primera semana del tiempo de Adviento, iniciando año litúrgico, año nuevo, año católico. Y el evangelio que se nos propone el día de hoy, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 11. Acordémonos que Mateo está escrito totalmente en arameo. Y este fragmento no es la excepción, salvo que para poder entender un poco Mateo, y de acuerdo a la tradición cristiana católica, tradición católica, para no confundir las personas, porque cuando a veces uno dice tradición cristiana se imaginan hermanos de otras denominaciones. No, cristiana quiere decir católica, es decir, la iglesia católica. Y según la tradición católica, para poder obtener una mayor información de lo que Mateo nos está expresando en este versículo, en este capítulo, que inclusive me voy a quedar con el versículo 8, fracción DC, pues quiero anteponer a este fragmento una de las cartas más antiguas que se conoce, una de las exhortaciones o de las predicaciones más antiguas que se conoce con respecto a Clemente, al gran obispo Clemente, y pues la famosa llamada segunda carta de Clemente. Pues igualmente existía la primera, y la primera tenía cierta denominación con respecto a ciertos factores que estaban presentándose en la comunidad primitiva, cristiana, católica, habla de redundancia. Me refiero cristiana porque eran de los cristianos, pero en realidad es sentir católico. Bueno, pero esta segunda carta me causa bastante interés, y causa bastante interés en el mundo académico, sobre todo en el fragmento que vamos a ver el día de hoy, que también hace repercusión en ciertos evangelios sinópticos, y que también viene de acuerdo también a ciertos evangelios apócrifos, pero que en especial esta segunda carta de San Clemente da piso, y sobre todo, como lo mismo dice el mismo autor de la carta segunda de Clemente, que al parecer no fue él, sino que fue algún grupo de ancianos que la escribieron, por datación, que inclusive Eusebio de Cesarea, un gran estudioso erudito de la palabra del Señor, pues alcanza a percibir que no fue propiamente de Clemente, el obispo. Bueno, a lo que yo voy es que esta carta tiene obviamente pues 22 secciones, no tiene una división concreta, pero lo que recalco de esta carta es lo siguiente: es que esta carta invita a la competencia. Esta carta invita a la competencia. Algunos dirán, pero ¿cuál competencia? La competencia en que cumplamos los mandamientos. Es decir, me explico de una forma más entendible. Quiere decir que se debe, digamos, proponer, o la persona que esté convencida y la comunidad que esté convencida del seguimiento de Cristo debería tener como esa sana competencia. Me hace acordar mucho del Padre Pío. Le coloco un ejemplo del Padre Pío, obviamente escuchado por un hijo espiritual de él que fue capuchino. Esa competencia sana y santa, que es como quien dice, el que más cumple los mandamientos es como quien dice el que es más, no venerado, sino digamos como digamos, no tanto querido, sino, mire, o sea, hay que buscar la santidad, y para eso entonces hay que competir cumpliendo los mandamientos, vivir una vida idónea, y si es posible, pues ya, si Dios quiere y Dios permite eso, pues llevar al martirio. Acordémonos que no fue únicamente los casos, también acordémonos esa idea también del famoso Federico, el famoso Ferdinando, perdón, el famoso llamado San Antonio de Padua, y muchos santos querían el martirio. Pero lo que yo voy es que esa sana competencia durante toda su vida era porque ellos querían y deseaban alcanzar la vida eterna con respecto a la enseñanza de Jesús. Es decir, una competencia sana en cumplir los mandamientos, en vivir una vida de acuerdo, agradable a Jesús. Y por eso competían unos con otros. Como quien dice, competían unos con otros en cuanto a que quién era capaz de hacer tal cosa, quién era capaz de evitar tal cosa. Una competencia sana y saludable, como decía la carta del famoso obispo Clemente. Y por eso entonces en este fragmento de Mateo, ya obviamente teniendo en cuenta lo que más o menos invita la carta, sí, obviamente la carta de San Clemente, más o menos en cierto aspecto, sobre todo con la vista del famoso eón futuro, o sea, de la acción futura, de la recompensa futura por haberse sacrificado, por haberse negado a tantas cosas en esa competencia sana y saludable entre la misma comunidad, pues aparece, digamos, la explicación de Mateo.
Y Mateo, como está escrito en arameo, hay dos palabras que que quiero compartirles. En arameo, el famoso milta y saj. O sea, son palabras que van unidas y no se pueden separar. A pesar de que son dos acciones verbales, se unen de forma tan precisa, tan estricta, tan exacta, que dice miltasa. Y ese miltasa es un valor eterno. O sea, desde el punto de vista de la exégesis de Mateo, los grandes doctores, es un valor eterno. Es decir, es una constante eterna. No se puede separar. Porque si habla uno de la palabra y de la acción de curar, de sanar, pues obviamente uno entiende, listo, bueno, obviamente mi palabra y mi criado se curará. Las palabras del famoso pretoriano, del hombre pretoriano que dice a Jesús, no te preocupes, con una sola palabra tuya mi criado sanará. Pero es que Mateo lo pone de esa forma miltasa, que quiere decir una constante eterna, es decir, un movimiento intrínseco y eterno. No sé si me estoy haciendo entender bien. De forma que, por eso esas palabras la coge la liturgia de la Eucaristía, y la coloca en el Agnus Dei, le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la coloca la liturgia, pero bueno. Y lastimosamente las personas, y uno pues la repite como sin tener en cuenta el valor histórico y al mismo tiempo el valor espiritual y teológico que le da Mateo. Porque Mateo uno la repite así como cuando se aprende usted las tablas de multiplicar, 2 por 1, 1, así, bueno, en fin. Pero estas palabras deberían hacernos como entrar en esa dinámica de Mateo, que es un movimiento eterno, que quiere decir miltasa, quiere decir que algo que no se acaba, algo que es permanente, estable, conciso y que no tiene fin. ¿Y qué es? Pues el Señor Jesús. O sea, ese miltasa es la misma acción del verbo de Dios. Por tanto, Mateo lo que está explicándonos a través de su texto, el Evangelio, es que, así como dice el libro del Génesis, por la palabra se hicieron las cosas, y el Evangelio de Juan, pues ese miltasa quiere decir, es un movimiento eterno que constantemente está en acción. Constantemente está en acción, y que es algo que no se acaba. Es decir, desde la creación del mundo hasta la eternidad. Y dígame, ¿qué es la eternidad? Ustedes y yo no conocemos el concepto de eternidad. Simplemente, como dicen las matemáticas, es algo infinito, algo que no se acaba, algo que no tiene fin. Pero es un movimiento constante. ¿De qué? Es un movimiento constante, como dice Mateo, en la exégesis que hacen los grandes doctores desde obviamente el siglo I de la iglesia, los grandes padres del siglo I del cristianismo, del catolicismo, para no hacerme entender mal. Pues están hablando de la santidad que nunca se acaba, es decir, un movimiento intrínseco de santidad. ¿Por qué? Por glorificar a Dios primeramente, y segundo, ese mismo movimiento que conlleva a la acción repercutiva de la gracia de Dios, y entonces donde María Santísima cobra vida. No me quiero meter en ese tema de la Mariología. Por el momento simplemente quiero tocar el tema de Mateo para no entrar en el texto, en el concepto de la Mariología, algo ya más específico. Pero bueno, haciendo entonces ese corte para no entrar en el tema de la Mariología, para que algunos no se arreglen la vestidura, así queden así pues hablando cosas que no son. Entonces me refiero que ese miltasa es un movimiento intrínseco que no tiene fin. Tiene desde el momento de la creación, hace su aparición, en cuanto a que es una acción una acción total, perpetua, eterna. ¿Y qué busca esa acción? Santidad. ¿Qué busca esa acción? La gloria. ¿Qué busca esa acción? Glorificar totalmente a Dios. Busca la majestad de Dios, la majestuosidad de Dios. Y por eso Mateo, al comprender lo que estaba diciendo este pretoriano, ese soldado pretoriano, lo que estaba diciendo, pues lo copia, no duda en escribirlo, porque lo está escuchando de labios de Jesús y de labios en este caso de este soldado pretoriano, de este guardia pretoriano, me han dicho lo que sea, porque no especifica bien exactamente, pero lo que sí está especificando ese miltasa quiere decir entonces ese movimiento eterno, intrínseco, que no tiene fin, que conduce a la santidad. Por eso entonces hay que ponernos digamos como en la acción de discernimiento, que entonces que usted por eso Juan Pablo lo decía claramente, que entonces que cuando ustedes y yo vayamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús,
usted debe estar consciente de que al recibir la sangre, el cuerpo de Jesús, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad, pues en usted va a haber un movimiento interno, como dice San Pablo, que si está en gracia de Dios, lo conduce hacia la eternidad, pero hacia la parte de Dios, o sea, hacia la vida eterna. Pero si usted está en pecado, lo va a conducir hacia la muerte eterna, o sea, hacia el infierno. Si usted está en gracia, lo ayuda a acrecentar para llegar usted a la vida eterna. Pero si usted está en pecado, lo va a conducir al infierno. Por eso San Pablo lo tenía muy claro. Por eso entonces, a partir de ahora y según la gran explicación también de este gran obispo, San Clemente, y al mismo tiempo lo que dice el Evangelio de Mateo, de una forma estricta y precisa, pues usted cada vez que vaya a comulgar ahora y diga esas palabras, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pues tenga en cuenta que si usted va a comulgar, comulgue en gracia. Porque entonces el mismo Cristo que se hace presente en usted y que es ese movimiento, ese miltasam, movimiento eterno de la palabra de Dios, o sea, de Cristo, pues lo va a llevar a la vida eterna. Y no se atreva usted a comulgar en pecado mortal, porque lastimosamente hoy en día muchas personas creen que porque viven en adulterio y porque la famosa misericordia de Dios los perdona, entonces pueden comulgar. O peor aún, algunas personas que viven supuestamente como hermanos, que son separados y vueltos a casar, que en realidad no se han hecho ni nulidad ni ningún proceso de esos, y que bueno, en fin, otras cosas, pero que viven como hermanos y tienen relaciones sexuales, cometen adulterio, van y comulgan. Los que abortan, van y comulgan. Los que hacen fornicación, todo eso, brujería, todas esas cosas, van y comulgan. ¿Para dónde se van a ir? Si es que mire lo que dice Mateo en el Evangelio. Miltas a una acción de la palabra eterna, un movimiento eterno de la palabra de Dios, de Jesucristo. Por eso o lo lleva a la salvación o lo lleva a la condenación. Dios los bendiga. Que la Virgencita María hoy nos cubra y hoy y siempre nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos permita recibir ese cuerpo y sangre que es de ella, que al mismo tiempo es de Jesús, con su alma y su divinidad que es de Cristo, para que alcancemos la vida eterna. Indispensable Santa Eucaristía, Santo Rosario, Vital Santísimo, hora de caridad y confesión. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Feliz día. Piense muy bien cada vez que se vaya a comulgar. Esa palabra eterna de Dios lo lleva o a la salvación o, hermano, a la condenación. De acuerdo a su disponibilidad y de acuerdo a su situación. Nada más. Dios los bendiga. Que estemos bien.